Paisa va depende pijarebe por ahí todo para ver coagina tembiapo o sea pujo esa son pibe Radio Libre 1200 AM geraba guaraní ñaneñe a Omeasaiva PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní PM David Galeano Olivera a Ñimeta Unión de Beteni Arabo a Ñaño Monguetata ya Chamita Emba Epo ahí y Piajuba Guaraní Ñerejewa a Abeipe Ñandereco Endeye poco a Hamba Omiarejewa Amba Epa Yaguereco y pues Humia Hina hay Catuba Pisa Javi Ñamuasai Ñandera Pisa Cuerabe hoy coa por mí es Hanma Baisa Paguatao Joco Ñaneñe Jape Ñanderecoite. Muy buen día a toda la audiencia de Radio Libre 1200 AM. Estamos nuevamente en nuestro programa Guaraní Ñaneñe, que es una presentación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Mi nombre es David Galeano y voy a acompañarles en este espacio de una hora, conversando, dándoles algunas informaciones sobre la actualidad de la lengua guaraní y de nuestra cultura popular. Para la gente que quiera comunicarse con nosotros, los teléfonos de la radio son el 50 90 87, 50 90 88, 50 90 89. O pueden escribirnos al WhatsApp de la radio al 0972 43 96 42. También pueden escucharnos a través de internet en el sitio de la radio, que es www.radiolibre.com.py. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Pocoy arabo po arabo y añi me llegué más a veces me ñaño mongueta mañana ni guaraníreje. Mira mondrico aiva a mí ko a benguana ko ara página 22 de abril mocoipamo con yasirundibe oye es página iwi ara es el día de la tierra. Hoy iba a supe con América tuya cuello bebé Pachamama hoy iba a supe iwi ñandesi ya evo peisabe iwi ñandesi ñane mandu hina mi ñande cuicue guaraníreje ambue ipicue y coba te con ñane tame o va tu site hacuera ñandea ahí ñañandúa ya se salamoa eva co ñandero guazú o iwi ñande yeiko ha yeiko haisa esta agenda pepe iwi oñe momenua ya hice hina oñe mboti ahí oñe mbri ahí ojo ara ha abei upevarete cotemeo para beba ñañangare coco ñande iwi guasutereje pea ñande si ñande sireje ñañangare coana pesa yumi ñande cuicuera estaba ñande la pisa Paraguay pesa yo ñandúa mi coa cajare mi omba apoa imba apoja y purua peiwi oñe mitin hanwa hamba el 22 de abril es el día de la tierra, de la madre tierra, y siempre es importante recordar el valor que tuvo y tiene para los pueblos originarios o comunidades indígenas que habitan el Paraguay y otros países de América, donde la tierra es nada más y nada menos que el origen y el fin de todo, y el extraordinario valor que tiene para las comunidades originarias. Es nuestra madre, nacimos de ella y a ella volveremos. Y viñan de Sige y Pepe Oñe Pirumbaiteja o Pepe Opa Paiteo y Miaguia. Entonces, en esta fecha tan especial, también queremos recordar que en el transcurso de esta semana, el día 19 de abril, recordamos también el Día del Indígena Americano.
Esa fecha es la que las comunidades indígenas de nuestro país y de otros lugares de América recuerdan. En alguna medida hay una celebración por parte de estas comunidades, pero lastimosamente las condiciones en las que hoy se desenvuelven son muy precarias, miserables, y en esas circunstancias, vuelvo a repetir, difícilmente se puede hacer una celebración. Hoy asistimos a una triste circunstancia cuando vemos en las calles a madres, a niños, a hombres indígenas que han sido expulsados de sus tierras y han tenido que emigrar por necesidad a la ciudad. Y en esas circunstancias todavía siguen siendo incomprendidos, siguen siendo ninguneados por esta sociedad a la cual nosotros formamos parte. Como que hay un doble discurso, un discurso hipócrita muchas veces de la sociedad, y cuando llega una fecha como esta, en las escuelas, en los colegios, se hace una recordación del valor de las comunidades indígenas, de la cultura guaraní, de la lengua guaraní, pero sin embargo la sociedad como un conjunto poco o nada hace en favor de reivindicar los derechos que tienen las comunidades indígenas. Todavía existe un marcado tinte de discriminación, de desprecio hacia las comunidades indígenas. Y lastimosamente hoy los vemos en las calles de Asunción y de los grandes centros urbanos en una circunstancia poco agradable. Tienen que mendigar para conseguir algo que comer. Y eso es una cuestión muy triste. Lastimosamente, repito, olvidamos que una parte de nuestro origen como pueblo, como nación, tiene una raíz indígena, una raíz americana, una raíz que originariamente es de esta parte, de este continente donde vivimos. Y repito, asistimos a una circunstancia bastante desagradable, muy triste, cuando que inclusive hoy ya no tienen tierra, no tienen alimentos, no tienen posibilidades de desarrollarse incluso culturalmente. Todos tenemos que entender que la visión que tiene un indígena del mundo es una visión religiosa. Todo lo que existe en la tierra tiene un valor religioso, y en la medida que nosotros, los que formamos parte de la llamada sociedad envolvente, o los blancos o los civilizados, destruimos el hábitat, echamos árboles, matamos animales, lo que estamos haciendo es matar parte de esa cultura que milenariamente ellos desarrollaron dentro de ese ámbito. Lastimosamente decía entonces que hoy tienen que vivir en la calle como una especie de lacra, y han venido acá y lastimosamente los hemos recibido precisamente con lo peor que tiene nuestra sociedad: droga, prostitución, tabaco, alcohol, y lastimosamente ellos han caído en esa circunstancia. Pero timba na iporaiva hanyamgaseu yuja hanyande kuikuera be y maui con itepe haikuera hekokatu haikuera do japoimba eva ahí abavereje ha nyandega tu nyemeo yerere kuera japoi katumia ge katu hamaisa nyamosensu be kuera nyamburkeshu be kuera ya hasahi ari kuera ha pisa habe yayukaya haosu be kuera. Una millonaria población originaria en América hoy está reducida a unos miles de últimos habitantes originarios. En el Paraguay se calcula que aproximadamente 120.000 habitantes, de los un poco más de 7 millones que somos hoy, es todavía población indígena. Parte de esa población indígena habla guaraní, y otra parte, bastante interesante el número, no habla guaraní. Entre ellas existen comunidades como la de los genéricamente llamados chamacocos, que no pasan de 140 últimas personas, es decir, 140 últimos habitantes que lentamente ven delante suyo la desaparición de toda su sociedad. Comunidades que inclusive han llegado a determinaciones drásticas como la de no multiplicarse o no procrearse más, e incluso practicar el infanticidio. En otras palabras, a veces nacen las criaturas y son enterradas vivas, porque las circunstancias del medio en el que hoy viven
estas comunidades indígenas, además de ser pobres en materia, digamos, económica, la que mueve el mundo, también son pobres ya en materia ambiental, no tienen agua, no tienen comida, y ellos dicen la criatura igual va a morir, y entonces practican el infanticidio. Es la circunstancia en que hoy recordamos en nuestro programa Guaraní Ñañe'e este Día del Indígena Americano. Deseamos fervientemente que las autoridades nacionales, algunas que tengan algún tipo de sensibilidad, desarrollen algún tipo de política que beneficie y que reivindique la dignidad de los pueblos indígenas del Paraguay y, por qué no, de todas las comunidades americanas. Asistimos a acontecimientos como los que últimamente envolvieron a nuestro país, como el tema de la enmienda y otros más, pero sin embargo nos olvidamos, o las autoridades se olvidan, de que existen otras necesidades, y entre esas muchas necesidades que existen están aquellas que urgentemente necesitan los pueblos indígenas, una atención integral, una atención global. No estamos en este caso refiriéndonos a algo imposible, estamos refiriéndonos a una cuestión muy posible. Tenemos dos grandes entes poderosos como Itaipú y Yacyretá que generan mucho dinero. Consideramos que una buena parte de ese dinero tiene que ser en este caso devuelto a los dueños originales de estas tierras, a quienes hemos marginado, a quienes hemos expulsado de sus propias tierras, y que por lo menos en un gesto de humanidad podamos darles algo de lo que a nosotros nos sobra. Vuelvo a repetirles, en esta semana, el 19 de abril, fue recordado el Día del Indígena Americano. Además está decir que el día 12 de octubre, que es la fecha que aparece en los libros, es el día de la muerte, es el día del holocausto y es el día menos deseado de recordar siquiera por las comunidades indígenas. Es por eso que a nivel de las comunidades indígenas la fecha recordada y en alguna medida, en algún caso celebrada, es la del 19 de abril. Pecha ñamoñe pues nos inacoñanera en Viapo, a pecha jawi ñamamba eguasumi, ya se charamos mi, miñande picuera be, coan itepe hoy coañanda pitepe a hetanje ñande ñambuque a subecuera. Umi aranduca, libro ya ñande, umi apeo y mama yayuca pa subecuera. No existen libros en la reforma educativa, en plena reforma educativa, que hablen de las comunidades indígenas en tiempo presente. En los libros ya los indígenas están muertos. Al hablar de los guaraníes, los libros dicen los guaraníes vivían, recorrían, transitaban, y yo suelo decirles a muchos de ellos que están allí en la calle que son una punta de Tomantán porque contradicen los mandatos de los libros que hace rato ya los han matado. Ojalá en algún momento también el Ministerio de Educación haga las correcciones y que en este caso recordemos que los indígenas no están muertos, sino que están vivos. Vivos dentro de las posibilidades y las precariedades que hoy en día están teniendo. Pero sin embargo, insisto mucho, vale la pena en este caso mencionar como un hecho valioso el gran esfuerzo que desarrollan comunidades culturales y también personas a título particular, en la dignificación, en la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas. Ñajanduta ko anga petei purajei, neporan vallepeva ojaiva kue Manuel Ortiz Guerrero, a ombo purajeiva kue José Asunción Flores, geraban erendape ayu, a purajeiva ojenducata bañande surgente.